Amigas y amigos del Camerino TV, bienvenidos. Qué gusto saludarles una vez más. Gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirse, gracias por darle like a cada uno de los trabajos que colocamos para todos ustedes y activar la campanita para que sepan cuándo colocamos contenido. Aquí estamos en el Camerino TV con otro personaje muy importante, un personaje muy especial. Hoy tengo un feeling de que vamos a tener un tremendo show por el carisma y la elocuencia del personaje que vamos a tener como invitado. Jugador profesional, tal vez su carrera no cristalizó como esperábamos, como prometía, como él mismo esperaba de sí, pero siempre vivimos en él esa elocuencia, ese carisma para abordar otros escenarios. Y rápidamente se convirtió en un comentarista muy destacado de la pelota profesional venezolana y de las grandes ligas, y se ha mantenido vinculado al terreno de juego, a la pelota, ya en un rol de coach, de instructor. Nos referimos y queremos darle la bienvenida hoy a Iván Arteaga, un personaje pues especial a quien recibimos en el Camerino TV, pero no quiero ser yo hice todo este preámbulo, pero yo quiero que sea un amigo más cercano todavía de Iván, Pedro Ricardo Mayo, quien le dé la bienvenida porque, caramba, trabajaron mucho tiempo juntos en Meridiano Televisión y sé que hay una extraordinaria relación entre ellos. Pedro. Gracias, Fernando, de verdad que sí. Darle la bienvenida a Iván. Tuve la oportunidad de compartir con él en esa faceta como comentarista y creo que fue una de las etapas realmente de mucho aprendizaje, porque uno aprende de Iván, porque Iván era el pelotero, el técnico, el que te daba muchos tips en cuanto a cosas que uno probablemente no veía en el terreno de juego, y a su vez Iván trataba de recoger de sus compañeros también algunos tips para convertirse en un gran analista y un gran comentarista. Por eso, y confieso, Iván Arteaga no llegó a los medios por obra de la casualidad. Él tenía una meta, un objetivo, y si alguien se ha preparado es él. Iván, te doy la bienvenida, gracias de verdad nuevamente por estar con nosotros y cómo has pasado estos días, ¿no? Han sido unos meses complicados como todos hemos vivido en casa, encerrados, pero tratando de buscar la mejor manera de sobrevivir a esto. Sí, ha sido algo complicado, sí lo ha sido. Sobre todo porque, bueno, algo inesperado, ¿no? Yo diría que uno se lo esperaba, se lo imaginaba, pero en la magnitud de la pandemia como tal y todo lo que ha traído para todo el mundo en diferentes actividades ha sido bastante fuerte, ¿no? Pero bueno, yo le quiero dar las gracias por la oportunidad. Para mí es un honor compartir con ustedes dos. Es evidente lo que yo aprendí de ustedes, es evidente lo que yo disfruté compartir con ustedes. Yo trabajé como comentarista con Fernando y trabajé como comentarista contigo en Meridiano, y evidentemente fue un aprendizaje continuo, ¿no? El escucharlos a ustedes cuando no estaba trabajando con ustedes era aprender de cómo era el estilo de cada quien, qué era lo que cada quien atesoraba, cómo cada quien de alguna manera desarrollaba sus ideas, y escuchándolos a ustedes, a todos ustedes, fue que yo logré con el tiempo diseñar mi estilo, ¿no? Y fue un estilo muy informal porque así el canal me lo permitió, así Beto me lo permitió, así Pascual me lo permitió, así Pedro me lo permitió, pero yo creo que el público que nos escuchaba nos guiaba en esa dirección, una dirección un poco más informal, pero al mismo tiempo muy informativa. Yo creo que así fue que diseñamos nuestro estilo en los medios. De eso se trataba y eso lo valoró toda la audiencia que pues hizo de Iván Arteaga uno de sus comentaristas y analistas favoritos en las pantallas de Meridiano Televisión. Hoy contamos con ese Iván Arteaga y contamos con el Iván Arteaga que fue pelotero, que tuvo sueños, que tuvo perspectivas, que tenía estatus de prospecto, pero las cosas no cristalizaron como seguramente tú mismo te lo propusiste y como muchos pensábamos alrededor en el mundo del béisbol. ¿Qué recuerdas de tus comienzos, Iván? Porque queremos un poco abordar pues, el perfil, la personalidad de Iván Arteaga en la etapa de muchacho con sueños, con esperanza, con deseos de devorarse el mundo, cuando firmas
y cuando comienzas a dar tus primeros pasos en el béisbol. Descríbenos un poco esa etapa primaria de tu carrera, saliendo de Puerto Cabello. Mira, yo quiero antes de que llegara a la firma y al viaje y al camino hasta Magallanes y todo el cuento Rote de 40 y eso. Yo quiero como que ilustrar la vida de un adolescente, que yo sé que muchos de los que me podrán ver y escuchar tal vez se identifican con eso. El cambio hormonal de la adolescencia, 12, 13, 14 años, y mi rebeldía a no querer jugar más. Yo estaba hastiado del béisbol, así lo consideraba yo, y yo me dediqué a estudiar. Yo me dediqué a lo académico. Mi familia vio en mí, mis hermanos más que todo, mis hermanos que eran mayores que yo, todos jugaron pelota, ninguno profesional, pero todos con mucho talento en ese tiempo. Y mi hermano Edgardo, recuerdo, me dijo, tú tienes que jugar pelota. Tú tienes que hacer las dos cosas. Dedícate a las dos cosas. O sea, nosotros creemos que tú puedes jugar. Y pasó algo de tiempo, yo crecí un poco más, logré como que destacarme un poco más jugando y dije, bueno, yo voy a jugar pelota. Y luego de allí vino la época donde hubo la apertura de los buscadores de talento en Venezuela. Ya los buscadores de talento como Epi Guerrero, como Enrique Brito, todos esos buscadores de talento estaban ya saliendo de su país. En el caso de Epi Guerrero, que en paz descanse, Ávila, Graciano, todos los scouts que uno conoció, pero hubo scouts que venían emergiendo, que habían jugado pelota y que ahora eran scouts, que estaban yendo a los nacionales a ver a los peloteros jugar. Y a nosotros nos tocó jugar, yo recuerdo, en Puerto Ordaz y en Ciudad Bolívar, un nacional junior. Y en ese nacional estaba Leví Ochoa viendo ese campeonato nacional. Y él observó en el equipo de Carabobo, yo nacido en Puerto Cabello, representé el estado de Carabobo. Yo era parte de un equipo que era muy bueno, donde estaba Héctor Ortega y donde estaba Robert Machado, dos peloteros, ex peloteros venezolanos, uno Grandes Ligas, el otro como Robert Machado, el otro un gran scout de Venezuela, Héctor Ortega, y yo también estaba en ese equipo. Bueno, pasó el tiempo, me hacen 2 tryouts y yo firmo profesional. Y allí comienza pues mi viaje como pelotero profesional, aún sin saberlo. Y eso tengo que yo recalcarlo porque es bueno que la gente sepa que cuando uno entra al béisbol profesional, uno tiene un gran camino entre el sueño y la realidad. El sueño de ser profesional, de llegar a vestirse con el uniforme de Magallanes, Caracas, Zulia, Lara, Montreal, los Mets, Nationals, New York, Toronto, por cualquiera. Eso es un sueño, pero la realidad de lo que significa eso, de levantarte y jugar todos los días, y tener un plan todos los días, eso es otra cosa. Entonces, bueno, ese trayecto tomó algo de tiempo, pero una vez que yo me di cuenta que yo podía jugar profesional, entonces ya comencé como que a destacarme, ya sentí como que yo pertenecía al mundo del béisbol. Y pertenecías al mundo del béisbol como lanzador, porque yo recuerdo entre tantas conversaciones, incluso en algunas de esas pausas de repente, donde recuerdo una vez en Margarita, improvisamos en un sitio de concentración, por así decirlo, donde nos quedamos y reposamos allí jugando pelota. Bueno, tú jugabas y yo te veía, pero realmente yo no juego. Que tú decías, no, yo soy lanzador porque realmente yo no bateaba o yo no corría, que eras muy lento. Y al final el ser lanzador significaba para ti concentrarte en eso, en tirar la recta, que además era tu principal argumento. Sí, lo que pasa es que cuando uno es joven, niño, en Venezuela, pues quienes nos escuchan no son venezolanos. En Venezuela, cuando yo crecí en los 70, 80, el béisbol menor era una institución. Criollitos de Venezuela y las pequeñas ligas. Realmente era una institución, o sea, todos los niños jugábamos, no jugábamos en el colegio, jugábamos en estas ligas organizadas, muy buenas, en todo el territorio nacional. Y eso era paralelo a los estudios escolares. Entonces, si tú querías jugar, tenías que estudiar. Entonces, en esos tiempos, cuando yo estaba loco por jugar pelota, yo tenía que dedicarme a los estudios y ser un buen estudiante, para que mamá y papá me dejaran pertenecer a los equipos donde yo jugaba, allá en Puerto Cabello. Entonces, yo jugaba tercera, jugaba short, jugaba pitcher. Y entonces, bueno, yo evidentemente cuando uno juega las caimaneras que todos conocemos, yo jugaba en todas partes. Y yo siempre batí a la zurda por cuestiones que
genética, ¿no? Cuestiones de los hemisferios que yo conozco en el cerebro. Yo está todo cruzado, yo no sé por qué. Yo hago todo a la derecha menos batear. Y yo bateaba a la zurda y yo, por cuestiones de genética y por físico y por mi familia, yo bateaba con fuerza y tenía una buena coordinación ojo-mano. Entonces, cuando yo firmo el profesional, yo hice el tryout en las dos posiciones. Yo hice un tryout como primera base y tercera base y batí en el tryout. Y en ese tryout yo también lancé como 85, 86 millas en ese tiempo. Levi Ochoa, quien fue el scout que me firmó, él trabajaba en ese tiempo con Montreal. Levi Ochoa me firma en la casa en la tarde. Y yo les puedo confesar hoy les puedo confesar que yo firmé el contrato y yo no sabía si yo era pitcher o primera base. Yo te lo juro, a mí la gente me preguntó, ay, ¿qué vas a jugar? Y yo me quedé como que, oye, ¿verdad? Yo no sé si yo soy pitcher primera base. Tengo que llamar a Levi y Levi no vale, yo te dije que era primera base. Claro, en la emoción yo no me percaté, ¿no? Pero yo terminé firmando como primera base y evidentemente emulando rápidamente a Andrés Galarraga, quien también pertenecía a Montreal. Galarraga se convierte defensivamente en mi imagen. Y luego al año hubo un día de un doble juego en la República Dominicana y no había lanzadores disponibles para el doble juego. Y el manager, nada más y nada menos, Jesús Rojas Alou, le pregunta al grupo, le pregunta que quién puede lanzar de nosotros, los jugadores de posición, entre comillas. Y yo le digo, Jay, yo puedo lanzar, si necesitas un inning, yo lancé toda mi vida, no tengo ningún problema. Chico, pasa el día y en el segundo juego hace falta un lanzador y me dicen, Negrón, vaya para el bullpen, tírese un poquitico allá, yo estaba jugando en primera base. Yo voy al bullpen, tiro unos cuantos pichaditos y vengo a consumir turno, yo quedo prevenido. Y me voy a Montículo a lanzar ese inning exactamente igual como yo hacía 2 años cuando yo jugaba criollito de Venezuela. Pero lo hice con los Expos de Montreal en Santo Domingo, República Dominicana. Y el cuento es que yo tiré 89 millas en ese momento. Y pocos peloteros firmados como lanzadores tiraban 89, 90 millas. Y ahí comenzó mi vida como lanzador. Yo terminé la temporada como primera base, pero ya todos sabíamos que yo iba a ser pitcher y ahí comencé yo como pitcher. Siempre ya 24/7 lanzador. Interesante porque sí, estamos hablando de Dominicana, pero cuando ya vas a los Estados Unidos ya es como pitcher, ¿no? Sí, ya comienza sí. a construir ese estatus de prospecto como pitcher y comienza uno también a verte en Venezuela. Estamos hablando en ligas menores del año 93 y en Venezuela cuando ya inicias con Magallanes del año 91, principios de los 90 para redondear. En aquel momento ya uno en el medio comienza a escuchar de Iván Arteaga, de un prospecto, de la velocidad, de la recta, e inclusive uno escucha, es el Dwight Gooden venezolano. ¿Te hizo daño eso? ¿Cómo se asume para un muchacho que está creciendo que le pongan esa especie de etiqueta de un pitcher que, llegó marcando pauta a las grandes ligas? Lo que pasa es que había cierta resemblanza física y yo también quería imitar a Gooden de alguna manera, ¿no? Me gustaba cómo él lanzaba y todo el cuento, pero tú sabes que la historia comienza cuando luego de esos años como primera base, un año como lanzador en Dominicana, mi cuarto año yo no jugué en ninguna parte porque hubo cambio de gerencia entre Montreal y me parece que fue Boston y los Marlins, creo que fue algo así. Y entonces la gente que me conocía a mí, que me habían firmado a mí, pasaron a los Marlins y pasaron a Boston. Y la gente que llegó a Montreal no me conocía. Y yo me quedé por fuera, me dejaron sin visa para ir a los Estados Unidos. O sea que mi cuarto año de elegibilidad yo no lo jugué. Sucede y acontece que yo voy a liga instruccional. Y yo me preparé todo ese año con Gregorio Machado. Y yo siempre le doy las gracias a Gregorio Machado porque él sabía quién era yo y él dijo, si lo dejan libre, yo lo firmo con los Mets. Pero como no me dejaron libre, yo me preparé con él en el José Bernardo Pérez. Yo me iba de Puerto Cabello a Valencia. Y yo soltaba largo con Gregorio, con un catcher y me preparé.
Yo termino yendo a instruccional en West Palm Beach con Montreal y yo llegué tirando 93, 94 millas. Mira tú lo que pasa. Mira tú cómo es el cuento. Y Montreal se ve obligado a colocarme en el roster de 40 sin yo haber jugado en ninguna parte. Entonces, claro, cuando los scouts ven que yo estoy lanzando 93, 94 y están buscando que quién es este tipo, ¿verdad? ¿Quién es este tipo? O sea, yo no está en ninguna parte, no aparece por ninguna. Ellos dicen, bueno, hay que protegerlo por si acaso. Y me colocan a mí en el roster de 40. Yo regreso a Venezuela sin saber. En los meetings de invierno, yo estoy jugando con Magallanes y me entero que estoy en el roster de 40. Y yo dije, ¿qué significa eso? Niño, no, mira que tú estás protegido, tú vas para entrenamiento Grande Liga. Mi primer entrenamiento en los Estados Unidos fue en Big League Camp, entrenamiento Grande Liga con los Expos de Montreal. Larry Walker, Marky Grissom, Delino de Chills, John Wetland, Kenny Hill, Jeff Acero, Denis Martínez. Imagínate tú, Marky Grissom al center field y yo ahí con ese grupo. Por eso es que, claro, cuando yo llego a Venezuela, después de haber estado en roster de 40, ya el estatus de prospecto sube. ¿Sí me entiendes? Y entonces, claro, ya comienza la gente a hablar y el Dwight Gooden. Yo jugué clase A sin haber jugado rookie y al siguiente año voy juego AA con 21 años y yo no subo Grandes Ligas en 94 por la huelga. O sea que tanto como que subí, la huelga me paró mi desarrollo porque me iban a subir en septiembre para Denver con los Rockies y yo no pude jugar Grandes Ligas ese año. Y yo me lastimo porque hice mucho muy rápido. Porque si tú te pones a contar, yo nunca había lanzado. Lanzo en Dominicana, un año sin jugar. Instruccional, Venezuela. Voy y lanzo 150 innings entre clase A medio y clase A fuerte. Vengo a Venezuela y al siguiente año 150 innings más en AA con 21 años. Mentira. Eso no se ve hoy. No. Y entonces, claro, yo no quiero decir que yo fui víctima del sistema. Yo nunca lo voy a decir porque eso es mentira. Yo fui víctima de haber sido bueno, muy rápido, en un sistema donde si tú eras bueno, tú pichabas. Porque se supone que yo iba a llegar rápido a un Rockies de Colorado, que no solamente me había cambiado por Freddy Benavides, sino que estaba un equipo que estaba ávido de figuras jóvenes para formar un staff de lanzadores, el cual no ha tenido. Sí, eso es un punto muy interesante, Iván, y sobre todo por esa etapa donde de repente puedes ver tu sueño frustrado y cómo asimilarlo y cómo seguir adelante para, dentro de la estructura del béisbol, seguir siendo alguien importante. Pero tú en Venezuela jugaste con el Magallanes y en una etapa, en una época donde Magallanes regresó a ser un equipo protagonista, un equipo en los 90 que llegó a finales, que fue campeón, compartiste con un grupo de peloteros que llegaron a las Grandes Ligas y terminaron siendo figuras. Esa etapa con Magallanes, en este momento para ti, ¿qué recuerdos te trae y sobre todo los aspectos y los puntos más importantes, si tuvieras que enumerar por lo menos 3 y que te ayudaron a fortalecerte tanto como pelotero como incluso persona? Bueno, la pretemporada, en el año de mi debut, yo me fui con el equipo al oriente del país a ganarme un puesto, ¿ok? Sin nada asegurado. Fui como abridor y en pretemporada, para que tú veas cómo eran los tiempos, yo lancé 7 innings con 80 picheos, 90 picheos, así. En pretemporada. Y ganamos 1-0 contra Caracas, creo que fue en Puerto La Cruz, si mal no recuerdo. Yo me gané el puesto con Magallanes. Luego de allí viene la final contra Caracas y la Serie del Caribe en Puerto La Cruz casualmente. Yo diría que ganarle al Caracas, miento, voy un poco más atrás. Ganar el juego que llevó Magallanes luego de 14 años a una final contra las Águilas del Zulia. Fue esa final que la perdió Magallanes. Yo le gané al Caracas de Galarraga, de Vizquel, de Alfaro, de Briley, de Carlos Hernández, de Henry Blanco, de Guy Cáceres. Yo a ese equipo en Caracas le gané en Valencia, o le ganamos en Valencia, para que Magallanes regresara a la final luego de 14 años. Y al siguiente año fui parte de la final y de la Serie del Caribe, de Magallanes campeón sobre Caracas y fuimos a la Serie del Caribe en Puerto La Cruz. Yo diría que esos son 3 de los momentos más importantes de mi carrera en Venezuela. Luego de allí vinieron las lesiones y vino lo que llamo yo la parte de la sobrevivencia, ¿no? Tienes que sobrevivir en el béisbol, tratando de regresar.
momento muy emocional en mi carrera fue cuando yo regresé de la lesión del hombro y lancé contra La Guaira un 22 de diciembre. Fue un momento muy emocional porque nadie pensó que yo podía regresar luego de 3 operaciones en el hombro. Y yo regresé y nunca fue el mismo, pero yo hoy me siento orgulloso de la vida que tuve después de la lesión y de lo que mucho que yo arriesgué y lo que yo trabajé después de la lesión para regresar y ser quien soy hoy día. Sí, estamos hablando de la 94-95 y no retornaste sino hasta la 97-98, ¿no? Correcto. Un par de años prácticamente perdido fuera del béisbol en plena juventud, a los 25 años, cuando también había sentido que, como relatabas hace un momento, en ese 94 te tocaba llegar a las grandes ligas y una huelga frustró las aspiraciones de todo joven que firma de, caramba, ponerse un uniforme de grandes ligas. Descríbenos un poco ese instante que pasaba por tu mente. Hablo de la lesión, del trabajo que tuviste que hacer, wow, de lo difícil de esa etapa, en plena juventud, porque lesionarse a los 30 años lo maneja distinto a la persona que a los 24 o 25, ¿no? Sí, porque hay que mucha frustración, porque tú estás jugando AA con 21 años. O sea, yo era el pelotero más joven en AA. Y en esa AA yo terminé con una efectividad en menos de 4 y con más de 100 ponches y una liga donde yo estaba jugando creo que eran 3 o 4 años por debajo de la edad promedio. Y sabiendo yo que yo podía ese año, porque ya me lo habían dicho, a mí el Jeff Park, que era el gerente general, me dijo, si tienes un buen mes de junio y un mes de julio mediano, que yo sé que te vas a cansar, en septiembre yo te voy a subir. Me lo dijo a mí en el locker, a un niño de 22 años, de 21 por 22 años. Yo me quedé como que, wow. O sea, si yo me mantengo sano, yo lanzo mi picho bien, yo voy a jugar Grandes Ligas. Y yo me quedé como que, pasé como una semana como en el aire, ¿no? Como que, ok, voy a entrenar, voy a hacer esto, haciendo un plan. Pero después me di cuenta como que, bueno, pero yo estoy en AA, o sea, si va a pasar, va a pasar. Yo voy a controlar lo que puedo controlar. Y bueno, y me lastimo, no me lastimo, perdón. Viene de la carrera y mis sueños de subir se pierden y yo me quedo en AA ese año hasta septiembre y me lastimo. En ese invierno, yo creo que yo venía lastimado, yo creo que me terminé de lastimar en Venezuela y cuando llego a entrenamiento, porque ese fue el año donde estaban los peloteros de reemplazo, ¿te acuerdas? Sí. Si ustedes recuerdan que había que la huelga, que el que se maneje, que si se podía jugar o no. Y comenzó el entrenamiento tarde y ese año iban a llevar a un pelotero extra en el roster, el pelotero número 26. Y ese pelotero 26 yo tenía gran chance de ser ese pelotero. Estaba entre Garvin Alston y yo. Y yo había jugado AA y Garvin había jugado clase A. O sea, quien iba a estar en el roster era yo. Y cuando yo fui a Denver ya listo, faltando como 3 días para el día inaugural, la lesión en el hombro se aflora mucho más por el frío de Denver. Y yo no pude hacer mis actividades y me terminan bajando AA lastimado con tendonitis. En ese tiempo que no era tendonitis, era una lesión en el labrum derecho. Yo recuerdo, Iván, un trabajo que salió publicado, si no me equivoco, en Meridiano, creo que fue César Sequera que lo sacó, en relación a Félix Hernández y la disminución de la velocidad en su recta. Y a una de las personas que le preguntaban era Iván Arteaga. Y tú utilizabas un símil, una comparación muy interesante. Tú decías que es como un vehículo, como un motor. Tiene una vida de tantas millas y que tú lo puedes reemplazar para que pueda el vehículo tener un poco más de tiempo. Pero que lamentablemente el lanzador no le pueden cambiar el brazo. Tú te operas, tú tratas de hacer, y tú tienes que, utilizo la palabra, reinventarte. Reinvención para ti, ¿qué significó en su momento? Porque las lesiones, y tú bien decías, tu carrera de ahí en adelante se transformó. ¿Qué se transformó en cuanto al estilo de lanzador? Bueno, por lo menos, claro, cuando tú lanzas duro, sobre todo en las ligas de invierno y en las ligas, en los niveles bajos de ligas menores, tú tienes como que la ventaja de la intimidación. Porque tal vez en esos tiempos tú eras como la excepción.
Cuando tú lanzabas duro, el resto no. Los bateadores van a tener cuidado de una lesión, sobre todo en Liga de Invierno. Entonces tú te podías dar cuenta cuando el bateador estaba incómodo. Y yo me enfrenté a Leonardo Hernández, me enfrenté a Luis Ojo en el momento de ellos, en mi momento. Me enfrenté a, qué sé yo, Antonio Armas, Galarraga, Vizquel, ellos jovencitos en su momento. Y yo era un jovencito de 19, 20 años. Y el efecto velocidad no les hacía sentirse cómodo en el home y yo tomaba ventaja de eso. Y de allí vino, pues, el reconocer eso, vino mi éxito temprano en la liga. Porque yo no tenía miedo. Y yo lanzaba mi bola para allá lo más duro que yo podía, en las zonas que yo creía iba a ir la pelota. Y cuando yo comencé a tener más control fue cuando yo pude repuntar como prospecto abridor del Magallanes, aún siendo muy joven. Cuando yo me lastimé y regreso, yo me di cuenta que la recta de 94 llega a 88-92. Y tuve que aprender el cambio de velocidad, tuve que mejorar mi cambio y tuve que mejorar mis picheos quebrados. Y el porcentaje de cambios y rectas detrás de la cuenta aumentó. Porque cuando tú tiras duro, en una bola sin strike, 2 bolas sin strike, tú tiras recta y es posible que por la velocidad y el movimiento tú hagas out a los bateadores aun cuando ellos están en conteos favorables a ellos. Pero cuando tú no tienes la velocidad y son ellos quienes están cómodos, tienes que tú ser más fino en las esquinas, quitarle más a la pelota y utilizar más los picheos quebrados que no son normales o no son frecuentes en esas cuentas. Qué interesante ese cambio con la visión, ¿no? Es sobre todo un cambio mental de ajuste a las nuevas circunstancias que están ocurriendo con la disminución de la velocidad. Y también viene una reinvención a los 29, 30 años, siendo todavía muy joven, cuando muchos peloteros están teniendo la cúspide de su carrera, tienes que reinventarte como hombre en tu vida, porque ya comprendes que los problemas en el brazo no te iban a permitir seguir lanzando. ¿Cómo comprendes eso, Iván? ¿Cómo lo asumes? ¿Quién te sirvió de soporte, de personaje clave? Porque uno puede ser muy maduro y darse cuenta de las cosas, pero por lo general uno necesita a alguien que lo alerte, que le diga a uno un consejo, que le diga algo duro incluso en ocasiones, y que te hiciera saber que a los 29, 30 años ya tenías que buscar otros horizontes. Y qué bueno, porque el mundo de la televisión recibió al Iván Arteaga comentarista al poco tiempo. Sí, yo por lo menos yo te voy a ser sincero, cuando yo regreso al béisbol de la mano de Gregorio Machado, quien aún confiaba en que yo podía hacer un comeback, yo firmo en el 98 con los Mets de Nueva York y termino en AA. Yo fui parte del equipo campeón de la clase A y yo me suben a AA y termino en los playoffs en AA con los Mets. Y yo lancé en los playoffs con los Mets. Y cuando yo me reúno con ellos a final del año, me reúno con el manager, con el pitching coach, me felicitan, que qué bueno que me fajé, que ellos están contentos con mi trabajo. Y John Gibbons me dice, tú algún día vas a ser un buen coach. Y yo me quedé. Yo había escuchado eso antes, pero yo no pensé que yo, después de una temporada, si se quiere algo irregular, pero con algo de éxito, yo iba a recibir como que una sutil sugerencia de que, compadre, mire, yo creo que vaya pensando como que en ser coach. Y así lo vi yo. Entonces yo traté de regresar y me voy a Liga Independiente. Y de verdad que me divertí mucho en Liga Independiente. Fue como que lanzar bien en Liga Independiente, ser parte de un equipo que fue a la postemporada nuevamente, estar como en el top 10 de Liga Independiente, gente llamándome, mira, ¿por qué tú no pichas por qué no regresas de vuelo filial? Yo, mira, no, yo me quiero divertir. Yo tengo rato que no me divierto con el béisbol. Le dije, déjame yo divertirme aquí. Yo tengo ya 27 por 28 años. Déjame yo divertirme porque yo sé que esto no va a durar mucho. Bueno, al mes de eso, el pitching coach de nosotros me dice, ¿sabes qué? Tú un día vas a ser buen coach. Yo estaba en el top 10 de la liga lanzando. El coach de tercera era scout de Boston, perdón, de los Marlins, y me dice, pero ¿por qué tú no tratas de pitchar otra vez?
pero al mismo tiempo el coach de picheo me dice, algún día tú vas a ser un buen picheo. Y entonces, bueno, yo fui a México, me lesioné nuevamente en México de la pantorrilla, traté de regresar, no me fue muy bien, números horribles en México, fui otra vez en Independiente, y cuando juego en invierno, chicos, yo le digo a Peter Greenberg, que es mi agente, mi amigo, más que mi agente, le digo, Peter, si consigues algo por ahí o a alguien que esté buscando un pitching coach, ponle mi nombre en la mesa que yo estoy listo. Y Peter habló con varios equipos. Minnesota estaba buscando con el tiempo se abrió la vacante y me la dieron a mí. Yo hice mi entrenamiento como pitching coach, porque nadie va a la universidad para ser pitching coach, o no iba, ahora sí van. Y yo hice mi entrenamiento, hice mi pasantía, como quien dice, por unos cuantos días, y me dieron un trabajo con Minnesota para ser pitching coach de la Venezuelan Summer League en ese momento. Y así comenzó mi carrera como instructor, de la cual estoy muy orgulloso. He sido partícipe del éxito de muchos peloteros. Ellos han sido partícipes del éxito mío como instructor. He fallado con algunos, pero en líneas generales estoy muy contento con el rol que me ha tocado vivir por ya 21 años como coach de picheo, en varios roles y en varias ligas, pero a fin de cuentas coach de lanzador. Y sé que en Minnesota fuiste ascendiendo porque eso habla del buen trabajo. Sé que uno de tus sueños es poder estar en grandes ligas como coach de picheo, porque tú no has desistido a ser un grande liga, así sea en ese aspecto. Y también quizá hay mucha gente que desconoce que el propio Iván Arteaga, ya en Meridiano Televisión, trabajaba con los Tigres de Aragua y tú trabajabas en la paralela y estuviste Correcto. muchas veces con peloteros de una era exitosa de los Tigres, varios brazos que pudiste desarrollar durante esa época. Entonces, quiero que nos hables de esa etapa, porque realmente muchos de esos brazos, incluso en el tiempo, después que te fuiste de los Tigres y después que estabas dedicado 100% a la televisión, tú llegabas temprano al estadio y se te acercaban del otro equipo y de cualquier equipo a pedirte algunos tips y cómo los veías lanzar. Entonces, ¿qué brazos en particular pasaron por allí que fueron parte de esa era tan exitosa de los Tigres? Yo también grifo y todo, mira. Tú sabes que el haber estado como pitching coach con los Tigres de Aragua me abrió las puertas a la Liga de Invierno, ¿no? Como instructor. Aunque no estuve con ellos en el equipo grande, pero yo fui parte de ese convenio Minnesota Tigres que llevó allí a Osvaldo Sosa, si ustedes lo recuerdan, a Mata, a José Mijares. También estaba con los Tigres Jesús Delgado, estaba con los Tigres, este jovencito, es que los nombres se me van a olvidar, pero es que son demasiados. Muchos lanzadores que pasaron por allí que a fin de cuentas fueron parte del staff de los Tigres de Aragua. Que yo dije, oye, qué bueno que yo fui parte de, ¿no? Porque Johan Pino firma con Minnesota y a los 2 años está con los Tigres, y Johan Pino termina jugando Grandes Ligas. Fran Mata juega Grandes Ligas, Jesús Delgado juega Grandes Ligas, José Mijares juega Grandes Ligas, Jorman Basardo, Osvaldo Sosa tuvo un arroz 340. O sea, que cuando uno ve la cantidad de lanzadores que estuvieron con los Tigres y terminan en Grandes Ligas, y que yo estuve con ellos allí y fui parte de su desarrollo, oye, la verdad que es bien emocionante. Cuando yo terminé como comentarista, yo antes de terminar como comentarista 100%, yo fui coordinador de la paralela de Magallanes, Elvis Andrus, Pablo Emilio Sandoval, Robinson Chirinos, Vladimir Sutil, Ernesto Mejía. O sea, por allí pasaron peloteros que yo dije, wow, y esos peloteros cuando llegan a la liga, yo estoy como comentarista, pues me hizo mucho más fácil, no solamente porque yo los conocía, sino porque ellos me reconocían a mí por lo que yo tal vez pude haberles ayudado en su momento. Y eso me hizo más fácil el conseguir información, bien sea que yo la utilizase o no en las transmisiones, o que yo pudiera compartirla con ustedes en las transmisiones, o antes de las transmisiones, o que yo le dijera, mira, vamos a hacer la entrevista de esta manera porque él me dijo esto, yo creo que abordándolo así podemos sacarle más información. Y todo eso fue lo que me hizo a mí mejor
coach y me hizo a mí también mejor comentarista. Fue el contacto directo con el pelotero y la comunicación abierta con ellos. Vamos a saltar en ese trabajo de coach, Iván, hoy en el Camerino TV, Iván Arteaga, digamos, ese lapso largo con los mellizos de 18 años, cerca de 2 décadas, trabajando en los mellizos de Minnesota, organización de esas que trabaja, que uno nota que trabaja a pulso porque no tiene grandes recursos y que sabe que tiene que desarrollar a sus peloteros con sumo cuidado en ligas menores. Pero termina la etapa con Minnesota y está con los Marlins. Háblanos un poco de la transición y del hoy día como hombre del terreno y como instructor y como coach de Iván Arteaga. Bueno, sí, con Magallanes cuando comenzó a jugar al principio, una reestructuración. Luego llego a Minnesota como instructor, una reestructuración. Llego a Bravos como gerente deportivo, una reestructuración. Y entonces me toca llegar a los Marlins, luego de que Minnesota no me renovó el contrato, llego a los Marlins y es una total reestructuración. O sea que yo estoy en un equipo que va a hacer las cosas bien desde cero. Un equipo que salió de Stanton, de Dick Gordon, salió de Real Muto, salió de Jellic. Estamos hablando de peloteros élite de las grandes ligas y el equipo de los Marlins realizó cambios para bajar nómina y para poder formar desde la base. Y en eso estamos. Este equipo tiene la vista y el horizonte claro porque la juventud es muy talentosa y tenemos un grupo de instructores que va a tomar lo mejor de cada quien, lo va a analizar, ¿verdad?, a través de la tecnología y va a utilizar las mejores herramientas para desarrollar peloteros en el terreno. Va a ser una combinación bien interesante de tecnología y desarrollo de peloteros para conseguir todo eso. Y ese es el norte del béisbol y para allá está. ¿Has tenido a Sixto Sánchez en tus manos, por ejemplo? ¿Qué descripción nos puedes dar del dominicano que fue traído justamente en el cambio por Real Muto desde Filadelfia? Una gran velocidad, una gran fuerza en su picheo en recta. Aparte de eso, tiene un buen slider que no es un picheo secundario. Uno siempre dice que es un picheo secundario. Eso no es un picheo secundario, es un picheo legítimo. Es un buen picheo en slider y él tiene también un cambio. Aparte de eso, es un lanzador de gran velocidad que lanza strikes. Que su porcentaje de strikes es bastante alto y su porcentaje de ponches, aunque va a bajar en Grandes Ligas un poco, yo creo que lo va a poder mantener porque va a aprender, es muy inteligente y aparte de eso, tiene un buen dominio de sus picheos. Y yo creo que el departamento de analítica ha hecho un gran trabajo identificando las áreas donde él va a mejorar, donde él debe mejorar. Y nosotros creemos que su delivery, la mecánica de él puede mejorar con el tiempo. Ya es una cuestión ya de biomecánica y todo lo que ha traído la nueva manera de ver el cuerpo humano y la manera como se mueve el cuerpo humano y para lanzar la pelota. Y yo creo que vamos a maximizar su potencial, tanto a él como a otros peloteros que tenemos en ligas menores y la verdad que el futuro luce brillante para los Marlins de Miami. No, y eso es un buen punto porque la organización hizo movimientos en esa reestructuración para ir ascendiendo entre las organizaciones en grandes ligas en cuanto a prospectos. Y esa es la clave, ¿no? Una formación a corto y hasta largo plazo, ¿no? Porque no hay que apurar algunos procesos y eso es muy importante y tú lo conoces. Pero en la realidad, en la actualidad de estos Marlins, ¿en cuánto tiempo ese equipo realmente puede ser competidor para ti? Competidor que pueda pelear la división, más allá de lo que vemos y lo que tenemos en el papel hoy. Mira, yo diría que el fuerte del equipo va a ser el picheo. ¿Ok? Pablo López, Caleb Smith, Yamamoto, Sixto Sánchez Cabrera, Anderson, ya no está con nosotros, pero pasó por aquí y nos trajo otros peloteros. Nosotros hemos tenido la posibilidad de formar un buen núcleo de lanzadores en ligas menores. ¿Okay? Ahora, la gran clave va a estar en el bateo de los Marlins. Nosotros hemos firmado en los últimos 2 años
buenos bateadores, hemos traído buenos bateadores de otros equipos y estamos ayudando a formar el grupo de bateadores, jugadores de posición de los Marlins, que yo creo que ahí que va a estar la clave de este equipo. Y yo diría que por la historia reciente de los equipos de grandes ligas, ¿no?, que uno conoce, generalmente toma de 3 a 4 años. Si podemos contar con que el equipo puede clasificar dentro de 2 o 3 años, es un logro. Que el equipo pueda ser contendor dentro de 4 o 5, realmente podría ser un hecho. Porque si vamos a 7 años, 8 años, Houston no aparecía por ningún lado en el béisbol organizado, por ningún lado. Y cuando Houston perdió los años que perdió y consiguió firmar a Springer, firmó a Correa, trajo a Altuve como agente libre de Venezuela, y luego de allí pudieron obtener no solamente a Gerrit Cole y a Verlander, sino que ellos trajeron a otros cuantos peloteros y formaron su equipo en Grandes Ligas, gracias también a lo que fue la evaluación y la tecnología. Si a eso le sumas a San Luis, si a eso le sumas a equipos como Atlanta, que ahora tiene a Camargo, tiene a Ozzy Alvis, tiene a Acuña, tiene a Inciarte. O sea, estamos hablando que realmente es posible jugar con peloteros jóvenes y ganar por lo menos 90 juegos para pasar la postemporada. O sea, es posible, pero sí, la experiencia no se improvisa. Y a esos peloteros hay que darle tiempo en grandes ligas, 2 o 3 años, para que ellos puedan engranar y traerle piezas, como pasó con Minnesota. Minnesota jugó el año pasado con Nelson Cruz, y la gente no habla de lo importante que fue Nelson Cruz para Miguel Sanó, para Kepler, para Rosario, para Polanco, porque tener la presencia de alguien así en un line-up le quita la presión al resto de los niños. Y esos muchachos ahora que aprendieron a batear, porque aparte de eso, escuchan al instructor y escuchan a Nelson Cruz y escuchan al departamento de analítica. Entonces, ese proceso tarda como 2 o 3 años, diría yo, para que el equipo pueda ganar 90 juegos, que es como un límite que tú te colocas para, diría yo, ¿no?, para tener una temporada sólida en Grandes Ligas y ir a la postemporada. Sí, la plataforma para ya luego aspirar a cosas más importantes. Cuando ya tienes la estructura del grupo que con líneas de trabajo llevaste a cabo sin desviaciones, pues bueno, traes a un Nelson Cruz, traes a un pelotero que refuerce a esa estructura, a ese núcleo que pues viniste formando de a poco. A mí me llamó la atención que los Marlins en este último draft se volcaron por picheo cuando ya tienen picheo, cuando pareciera que la estructura fundamental de fortaleza en las granjas es de lanzadores, y acabas de hacer un recuento de varios de los nombres. Y dices que la ofensiva va a ser la clave. 2 preguntas en una. ¿Por qué crees que se volcaron en lanzadores? Si el criterio fue simplemente tomar al mejor disponible, o que consideraron que el picheo nunca sobra. Y aparte, si sientes que J.J. Bleday es ese punto neurálgico, el núcleo a partir del cual armar el andamiaje ofensivo. Mira, yo vi a J.J. el año pasado en instruccional, ese tipo va a batear. Ese pana va a batear. O sea, es legítimo. Ahora, con la selección de este año, me gustaría pensar que estamos tomando a un lanzador que puede pichar Grandes Ligas este año. ¿Ok? Ahora, me coloco la gorra de gerente, ¿no? Aunque no pretendo serlo, pero si yo tengo a un lanzador que puede lanzar este año en Grandes Ligas, de repente puede haber bajo la mesa la posibilidad de un cambio por otra de mis piezas, por un bateador. O sea, yo no me quedo en ese nombre nada más. Ese nombre me da a mí la posibilidad de cambiar a alguien apetecible por alguien apetecible. Y cuando yo cambio a un lanzador por un bateador, tengo un lanzador que lo reemplaza. O sea, que es como que si estamos hablando de un enroque, posiblemente en el futuro próximo. Aparte de que es un draft sumamente atípico. Un draft que va a cambiar el béisbol por siempre. No solamente por el coronavirus como tal, sino porque estamos hablando ahora de que la manera como evaluamos a los peloteros es menos empírica, menos subjetiva, y se está yendo más a la objetividad de los números que ellos colocan en unos estadios donde hay
Xtronic, que son cámaras que te miden todo, hay biomecánica, hay muchas maneras de medir los movimientos y lo que los peloteros hacen. Trackman, Rapsodo, o sea que las oficinas y los scouts ya saben qué es lo que un pelotero puede hacer en un gran porcentaje basado en lo que hicieron en su época de amateur. O sea que ya ahora es menos, no es que no vamos a equivocarnos, evidentemente sí no vamos a equivocar. Pero el margen de error va a estar ahí. Ya no es que yo creo que va a batear. No, ya saben que cuando el tipo le da la bola viaja 95 millas, 96 promedio. Ya saben que sale un ángulo de 23, 25 grados que va a sacar 30 jonrones posiblemente. O sea, ya no es nada más como que, claro, ese tipo le dio la bola duro. No. Ahora pregunta, ¿a cuánto le dio ese tipo? Y entonces te aparece el trackman y te aparece y dice, o el blast motion, que la colocan en el bate y te dice 98 millas, con un ángulo X. Y viajó tanto. ¿Qué picheo fue? Fue un slider. ¿A qué velocidad? ¿Cuánto rotó? ¿Sí me entiendes? Entonces, por eso es que yo creo que hay muchas más armas para tomar peloteros y jugar con ellos en un enroque luego, si no lo quieres mantener. Iván, quizá podemos seguir hablando de pelota y hay muchas cosas interesantes. Y decía Fernando que como pelotero, en su momento te llegaron a comparar con Dwight Gooden. Cuando llegas a los medios que te lleva Beto Perdomo, realmente Meridiano, porque él termina siendo un enlace para que tú tuvieras esa primera gran oportunidad y después tú mismo lograste mantenerte, él mismo te colocó un apodo. Y es un apodo que hoy realmente mucha gente recuerda, más que Iván Arteaga, y te puso la Perla Negra. ¿Qué tan difícil fue asimilar eso al principio? Porque después ya nadie hablaba de Iván Arteaga. Todo el mundo te decía, ahí viene la Perla, ¿qué pasó, Perla? Y los peloteros también te reconocían de esa manera en el terreno de juego. ¿Hoy sigue siendo así? Sí, claro. Lo que pasa es que en el caso de Beto Perdomo, una facilidad para colocarle sobrenombres a los demás, ¿no? Entonces, cuando a él le pidieron que me consiguiera un sobrenombre para que la gente se familiarizara conmigo, porque nadie me conocía como pelotero realmente, ¿verdad? Porque yo no fui Grandes Ligas, no jugué 15 años, entonces, bueno. Cuando comencé a trabajar en los medios, Julio Zurita, quien era el productor de Mirano en ese tiempo, le dice a Beto que me busque un sobrenombre, y él se paseó por muchos y salió con Perla Negra, ¿no? Eusebio, el jugador portugués de soccer. Y me dice Perla Negra en la transmisión. Eso se armaron un show y los comentarios deportivos, y Iván Arteaga, y ahora con ustedes, la Perla Negra del comentario deportivo. ¿Te sorprendió? Y yo lo miro así como que, yo no sabía, yo, ¿what? Ok, yo me río en cámara, pero... Y durante toda la transmisión, Perla para allá, Perla para acá, Perla para acá, y yo... Esto no estaba muy convencido. No, qué convencido, yo digo. Porque evidentemente la Perla es, si uno ve la cosa como femenino. La gente en la calle lo tomó así. Yo, ay, Perla. ¿Tú sabes cómo somos nosotros latinos? Ay, pero mira la Perlita. Hola, Perla. Ay, entonces yo lo compré. Yo dije, no fue que no le gustó, sino que ellos quieren que yo me arreche. Y yo no le voy a dar ese gusto. Como yo estoy acostumbrado a los sobrenombres, porque uno siendo negrito en Latinoamérica te ponen los sobrenombres todo bien por haber. Cuando uno va al extremo, si eres muy blanco, eres pan de leche. Y si eres muy negro, eres, qué sé yo, que si pingüín, que si coquito, que si lo que sea. O sea, cómo son la gente la gente latina es muy, muy pintoresca. Yo estoy acostumbrado a los sobrenombres y digo, bueno, yo este sobrenombre, como a la gente no les gusta, yo lo voy a tomar como que sí está bien. Entonces pasó como de la Perla a Perla. Pasó Perla, y yo, ok, ya yo comencé a voltear. En el artículo femenino. Cuando me di cuenta, muchachos, que había calado, es cuando mis hermanos me dicen Perla. Yo ahí me di cuenta que no, ya. Porque mi hermano yo era Ivancito o Iván José. Y de un día para otro, ¿qué pasó, Perla? Y yo dije, ¿tú también? Y yo dije, no, ya. O sea, cuando mi familia me está diciendo Perla, porque ya caló, pues ya no me lo puedo quitar encima. Y me acostumbré. Y la gente me decía, firma aquí. Un autógrafo. Y yo, ok, Iván Arteaga. Pero coloca la Perla, ¿viste? Yo...
Sí. Terminaste aceptándolo ese chispazo del gran Beto Perdomo, del recordado Beto Perdomo. La verdad es que yo creo que vamos a tener que hacer un segundo show con Pedro y contigo, pero contando anécdotas, ustedes, yo soy moderador aquí nada más, contando anécdotas de Beto Perdomo, de situaciones, de cosas divertidas, pero si lo hacemos ahorita, vamos a estar 3 horas acá. Entonces vamos a hacer un segundo show comprometido con nuestra audiencia del Camerino y bueno, y pidiéndole a Iván que esté con nosotros en una próxima oportunidad para hablar de Beto Perdomo, porque bien vale la pena hablar de un personaje que dejó una impronta y que dejó una huella tan importante en la narración y en los medios venezolanos. Pero retomando un poco la dinámica de la conversación, Iván Perla, eres un tipo muy activo en redes sociales. No tienes miedo de manifestarte, de decir lo que piensas. Háblanos de esa personalidad. ¿Es la fiereza que tenías en el montículo expresado un poco en tu personalidad en redes, en Twitter? Es la familia. Es la familia, porque mi papá, a mi papá nadie le ganaba un debate. Mi papá no fue a la universidad, papá no estudió mucho, pero era autodidacta. Papá se sabía todos los libros de historia de Venezuela, se sabía todas las fechas patrias, todos los próceres, dónde nacieron, cuándo murieron, qué hicieron. Y él tenía mucho conocimiento de cosas básicas y nosotros cuando hablábamos en la casa con mis hermanos, mi hermana, papá, mamá, siempre habían discusiones políticas y habían discusiones, yo diría que hasta económicas. Y habían discusiones, porque mis hermanos todos trabajaban, todos eran profesionales de alguna manera, ¿no? Y entonces a mí me llevó eso en mis años de bachillerato a ser políticamente muy activo. Yo fui de los que tiró piedra cuando me montaron el pasaje. Lo reconozco. Yo fui de los que manifestó cuando me montaron el pasaje. Yo fui de los que manifestó cuando habían regulaciones en el liceo, cuando nos quitaron el pasaje escolar. Y yo decía, pero o sea, ¿qué estamos haciendo? ¿No me entiendes? Porque nosotros crecimos en un mundo socialdemócrata, pero era más socialista que demócrata. Pero esas son otras cosas, y esas son mis ideas y yo las expreso. Y tal vez la gente no está de acuerdo conmigo, pero yo las digo. Porque la historia o la ignorancia histórica no es culpa de quien no la sabe. Es culpa de quien la sabe y no la expresa y no la difunde. Entonces yo creo que nosotros le debemos a la historia nuestras opiniones. Y ahora tenemos la manera de expresar nuestras opiniones con mucho respeto en las redes sociales. Son solamente opiniones. Lo que pasa es que nosotros por naturaleza vemos la controversia como una confrontación. Cuando la controversia es una oportunidad de aprender. Porque no se trata de convencer al otro de que tus ideas son las correctas. Se trata de expresar tus ideas y dejarlas en el aire para que alguien más las escuche y diga, me lo van a capar, pero explícame, ¿por qué tú dices eso? Porque yo le digo a la gente en Twitter, la gente que me tira en Twitter, ¿no? Que yo no sé por qué lo hacen, porque no saben ni siquiera dónde estoy yo y no sé dónde están ellos, pero ellos utilizan el teléfono como que si el Twitter es una mensajería de texto. Y eso sí. Yo les digo, mira, cuando tú hables conmigo y quieras ser controversial conmigo, imagínate que estamos sentados tomándonos un café. A ver si te atreves. A ver si tú te atreves a decirme lo que me acabas de decir. En la cara, sí. Porque yo mido 1,94 y peso 120 kilos. Entonces no lo hacen, es mentira. O te dicen dos o tres cosas y entonces la frase que está de moda es te quiero decir algo, pero tú no estás listo para esa conversación. Sí. Y yo me quedo como que la gente... El caso es que las redes se han convertido en un ejercicio de tolerancia. Sí. El ejercicio de tolorancia permanente en las redes, claro, para poder convivir con las redes, porque si no simplemente uno las deja y se sale de ellas. Si no está dispuesto uno a hacer ese ejercicio de tolerancia, no vale la pena. Y yo lo he hecho. Yo por momentos he dejado las redes. Por momentos yo he dejado de hecho, yo no tengo Facebook y la cuenta de Instagram la activé por los likes.
porque la pandemia, ¿verdad? El coronavirus nos ha llevado a estar en la casa y mucha gente, pues, al estar en la casa está disponible. Y al estar disponible, bueno, vamos a hablar con gente para expresar nuestra idea también. Entonces, bueno, es una herramienta para uno mantenerse activo, para uno mantenerse al día, para uno hablar con gente. Mire, yo tenía tiempo que no veía a Pedro Ricardo y ahora lo veo. La última vez que yo te vi en las redes era porque tu papá estaba enfermo. No sé cómo estará, no quiero llegar allí, pero es la última vez que yo pude contigo interactuar. Y mira, si no es por las redes, uno no se entera de esas cosas. Entonces las redes tienen su valor, pero yo creo que debemos darle el uso, creo un uso racional, no reaccionario, sino racional. Creo que mucha gente reacciona mucho y dice cosas porque las redes realmente tienen mucho valor. Sí lo tienen. Sí lo tienen. Es inevitable, Iván, y eso se lo comentó Fernando, porque una cosa es la gente que sale a protestar por seguir a alguien sin entender a veces el problema, y otro es el que sale a protestar porque conoce la situación y tiene argumentos para hacerlo. Y si alguien tiene argumentos, es Iván Arteaga, porque yo recuerdo en viajes a Barquisimeto, a Maracaibo, por tierra, como sea, que Iván siempre tenía un libro dentro de su maletín. Y era un libro que no era las reglas del béisbol, cómo lanzar. No. Eran libros de política, eran libros realmente de vida. Entonces eso habla que tu preparación va mucho más allá. Sigues leyendo, sigues instruyéndote en tantos aspectos. Sí, no, yo ahora tú sabes que te voy a echar un cuento, ¿no? Te voy a echar un cuento y realmente quiero que me perdonen por lo que voy a decir. Pero lo voy a decir para que la gente no cometa el error que yo cometí. Hay una aplicación que se llama, de Amazon, que Amazon compró, que se llama Audible, que son los libros, tú sabes, los libros hablados, pues, que tú lo escuchas y puedes leerlo. Yo no recuerdo cuando yo le dije que es la aplicación. Yo tengo una tarjeta de crédito en Estados Unidos que yo uso poco. Yo la pago, pero yo la uso poco. Y en días pasados me meten la tarjeta que no le he pagado. Y cuando me meto a pagarla, hay unos $100 y pico que me dan descontado. ¿Este dinero dónde viene? Yo tengo pagando Audible desde el año pasado, que no sabía. Yo tenía 14 créditos y compré 14 libros. Y ahora yo estaba leyendo Mentalidad de Carol Dweck, de mentalidad de crecimiento y mentalidad fija. Leí El Juego Infinito de Simon Sinek, muy bueno ese libro, se lo recomiendo, muy interesante. Y entonces en Audible estoy escuchando ahora La máquina de hacer jugadores más valiosos, se llama The MVP Machine, se lo recomiendo, porque habla de Trevor Bauer, habla de los Houston Astros y la era Brent Storm, que todos lo conocemos, la era de la tecnología, habla de cómo hubo uso se utilizó la tecnología antes de que uno la llamara tecnología. Ted Williams, Babe Ruth, George Brett, todos los peloteros que utilizaron de alguna manera video o algún tipo de utensilio para ellos mejorar su rendimiento. Ahora hay muchísimos más, pero sigo leyendo y es inevitable para mí hacerlo porque a mí me gusta conversar con todo el mundo con quien yo me consigo en un restaurante. Yo sé que, bueno, a mucha gente no le gusta, ¿no? Pero yo soy así, o sea, vamos a hablar con quien sea, vamos a conversar. O sea, ¿qué es lo que yo puedo aprender de ti? ¿Qué yo puedo escuchar de ti? Yo por lo menos escuchaba mucho, yo escuchaba mucho cuando yo estaba transmitiendo, yo te leía a ti en la prensa, ¿verdad? O te escuchaba en Extra Innings. Y entonces yo escuchaba a Fernando en Venevisión y a Cordido. Entonces ellos decían cosas del equipo el domingo o de entrevistas que yo estaba pendiente. ¿Okay? Y yo agarraba los periódicos. Yo compraba 5 periódicos cuando Venezuela todavía era Venezuela. Yo compraba 5 periódicos. Compraba Nacional, Universal, Notitarde, Meridiano y Líder. Todos los días. Y yo me leía las columnas los domingos. Porque si no me la leía, yo me leía a Meterio Gómez. ¿Ok? Que en paz descanse recientemente. Sí. Yo me leía a Meterio, yo me leía a Visconti, yo me leía a... ¿Cómo que se llama porque no tengo que nombrarlo porque él para mí es muy importante. Murió
locutor. El hijo también tomó eso en unos radios, que corría, hace maratón y vida. Pedro Pensini Fleury. Pedro Pensini. Yo lo leía a él, lo escuchaba a él todas las tardes. Él decía, me gustaba mucho porque él pronunciaba el inglés muy bien. Él decía Sharing Plow. Y yo nunca había escuchado eso así de esa manera. ¿Entiendes? Y yo decía, oye, mira, qué bien que en Venezuela hay gente como ellos, ¿no? Ya nos han ido dejando poco a poco. Pero yo era de los que escuchaba a Arturo Lepedri los domingos. Antes de irme para la escuela el siguiente día, yo tenía que ver el programa los domingos de Arturo, y yo lo veía así, estoy hablando de Mozart, porque el tipo era exquisito. O sea, el tipo te hablaba unas cosas que tú te quedabas loco. Pero de ahí es que viene todo eso, de ahí es que viene mi deseo de hablar y de conversar, porque, o sea, estamos aquí, quién sabe hasta cuándo, y hay que aprovechar todo el tiempo que uno esté aquí. Claro, y ir cultivando todo eso. En estos días, Iván, mostrabas en tu Twitter con mucho orgullo, una caricatura de tu hijo. Y creo que decías, tendrá futuro. Y a mí me impactó, me pareció muy bonito, y me parece que fue René Rincón que redireccionó el tweet para caricaturistas consagrados. Y hubo quienes lo respondieron y dijeron, oye, sí, está bueno. Y no me vayas a decir que el cuadro que tienes ahí detrás de ti es de tu hijo, porque ahí sí es verdad que sí es verdad que es un genio en potencia. Pero háblanos un poco de eso, Iván. Bueno, Alexander José comenzó a dibujar temprano, tiene ahora 14 años, y él es totalmente autodidacta, ¿no? Él todo lo hace a pulso, y yo le compré el año pasado un grupo de colores y acuarelas y cosas, y él hizo este dibujo que ustedes vieron, y yo lo tenía en el teléfono, ¿no? Y yo un día dije, bueno, yo quiero incentivarlo a él, a que él entienda que aquí hay futuro, y qué mejor manera de usar las redes. Entonces yo lo coloco en las redes y le pregunto a mis seguidores en Twitter, le pregunto que si él trabaja, ¿ustedes creen que tiene chance? Y la cantidad de gente que aprobó el dibujo fue increíble. Entonces Edo Ilustrado me manda un tweet. Yo digo, wow. Y entonces Olivares me manda el link de la academia. De la Academia Olivares, y yo digo, bueno, yo no sabía que esto existía, yo te lo estoy diciendo, yo no sabía que tú podías dibujar dibujar en el iPad y hacer cosas en tierra, o sea, yo realmente, el mundo de los cómics y el mundo de las caricaturas, yo me dejé de eso cuando estaba chamo. Yo me imagino que cuando Mazinger Z, pues yo no vi más que los cómics. Pero yo me imagino que ahora en este mundo, y con la tecnología y todo esto nuevo, hay un gran mundo para eso. Entonces yo esta mañana hablé con Alexander casualmente, y él me dijo que estaba interesado. No, papá, sí, me interesa. Yo le digo, pero ¿por qué te interesa? Es que la estética se ve bonita. Y yo, que le gustó la estética, ¿no? Yo creo que está bien. Bueno, vamos a ver cómo hablamos, y bueno, creo que lo que hay que hacer es inscribirlo online en una de estas academias y que él utilice la creatividad, pero sí tiene talento. Iván, para cerrar esta conversación tan interesante, y como decía Fernando, probablemente tengamos otra, yo quisiera que nos dieras brevemente tu punto de vista sobre la situación actual del béisbol de Grandes Ligas. Esa confrontación que hoy nos tiene todavía sin un panorama claro sobre si habrá o no temporada. Para ti en este momento, ¿qué tan trancado está el juego? ¿Vislumbras alguna solución? Ahí la solución está en que las partes se sienten, ¿verdad? Que las partes se sienten y que digan que hay un punto medio. En este momento no hay puntos medios. En este momento hay un prorrateo, hay mucha gente perdiendo dinero. Yo lo veo desde este punto de vista. El porcentaje de peloteros que ganan 30 millones, que es lo que la gente está viendo, es mínimo comparado con el resto de peloteros que se ganan 3 millones o menos. Quien gana 30 millones está perdiendo, pero ya ha ganado dinero y tal vez pues va a sentir menos el golpe. Pero mucha gente que está en esos niveles de 3 millones, 2 millones, invitados a Grandes Ligas, están perdiendo tiempo y perdiendo plata. El fanático está perdiendo de ver béisbol. Y nosotros en las ligas menores estamos parados. O sea que realmente sería catastrófico no jugar
Y yo creo que eso es lo que va a llevar a las grandes ligas a tomar una resolución la semana que viene. Desde mi punto de vista, si para finales, no finales, si entre el 22 y el 27 de junio, por ahí más o menos, no hay una resolución para hacer un entrenamiento en julio y jugar agosto, septiembre y octubre, va a ser muy difícil. Porque entonces tendríamos que jugar hasta finales de noviembre. Y eso va a ser complicado hacer. Yo creo que una temporada de 54 juegos no puedes jugar todos los días tampoco. Vas a tener que jugar en un sitio específico, bien sea en Arizona o en Florida, y tal vez si la pandemia va suavizando un poco, jugar en otras ciudades cerca que tengan menos riesgo para dar la posibilidad de jugar en otros sitios. Pero la negociación paró todo y sin negociación no hay logística. Y eso es bien complicado. Yo quisiera que se sentaran y que resolvieran por el bien de millones de personas. Pero sí, verdad, el juego está trancado. Pareciera que hay doble blanco por un lado y la cochina por el otro. Sí, sí, está trancado y es preocupante. Pareciera que es cuestión de que se encierren en un cuarto y no salgan de él hasta que lleguen a un acuerdo y no esta batalla de comunicados y de tweets y todo por redes, y eso lo que ha hecho es enrarecer el ambiente y caramba, esa base de afición de MLB se ve afectada por esto. ¿A usted no le parece extraño que todas las comunicaciones de MLB son a través de Jeff Passan? Sí, es el periodista al cual al parecer le dan la información. A mí eso me parece muy extraño, que cada vez que tú quieres saber algo te vas a la cuenta Twitter de él y ahí está. No sé, se lo dejo ahí. Filtra la información por allí. Sí. Bueno, Iván, ha sido verdaderamente un gusto. Creo que quedamos comprometidos, si estás de acuerdo con la idea de hacer una segunda parte, pero dedicada a recordar anécdotas. Pedro y tú, especiales para eso, que compartieron tanto con Beto Perdomo, y bueno, que vayan recordando momentos para vertirlos en una próxima edición de El Camerino TV. Y por lo pronto, muchísimas gracias por esta hora, 7 minutos que nos has dado tan grata. No, para mí un placer. Realmente pasó muy rápido. Pasó muy rápido porque lo bueno cuando uno, ¿sabes? Cuando uno es entrevistado por buenos entrevistadores, uno sabe que no le preguntan. ¿Sí me entiendes? Cuando los buenos entrevistadores entrevistan, a uno no le hacen preguntas. Obviamente que tú sabes que le tiran el anzuelo, pero ustedes hicieron un gran trabajo para eso. Muchas gracias Iván Arteaga, hoy en El Camerino TV junto a Pedro Ricardo Mayo. Amigos, hasta una próxima oportunidad. Si les gustó, denle like y activen la campanita para que sepan cuando colocamos contenido para todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.